Solo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida fructífera y victoriosa para cumplir el propósito de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir, una situación que es donde el mundo está afectado. Vivimos tiempos difíciles y peligrosos, pero queremos señalar hoy dos cualidades, dos características especiales en la vida de las personas que son fructíferas, son victoriosas. Cuando la Biblia nos enseña, hay muchos aspectos de nuestra vida que deben ser cambiados, transformados, y el Espíritu Santo y la palabra nos ayudan a desarrollar cualidades específicas para cumplir el propósito de Dios y hacer su voluntad, especialmente cuando tenemos la mejor disposición para servirle. Y quisiera señalar dos características, cualidades de personas fructíferas y victoriosas. La primera es que las personas tienen un espíritu diferente. Hay dentro de ellos una fuerza, un poder, una energía que los hace enfrentar los problemas, luchar, trabajar hasta lograr la victoria. El mismo Faraón se dio cuenta que José era diferente de todas las personas. Después de haber sufrido injustamente tantos años, no llegó ante él con una serie de quejas y aclaraciones. El Faraón percibió que José tenía un espíritu diferente y también se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Caleb es un ejemplo en la Biblia de un hombre que a los 85 años tiene la fuerza, el ímpetu, la energía dentro de su corazón para ir a luchar y conquistar su tierra. Podemos ver a Daniel, David, cuando supo del gigante, le ardía el corazón por ir a enfrentarlo. Esto demuestra que hay ciertas personas que tienen un espíritu diferente. Muchas personas son pasivas, a su alrededor ocurren cosas, pero si no les afecta a ellos directamente, no se dan por enterados, no tienen ningún interés, son demasiado indiferentes al medio y al momento que viven. No así las personas que tienen un espíritu fortalecido, un espíritu fuerte, una energía que emana de ellos y que irradia todo lo que está alrededor de sus vidas. La segunda característica es la presencia de Dios, lo que nosotros en la Biblia conocemos como la unción, la presencia del Espíritu Santo, que de una forma especial opera en el corazón de las personas para impulsarles a cumplir la voluntad de Dios. Les impulsa para alcanzar cosas que tal vez en el sentido humano uno no las ha pensado, no se las ha imaginado. Sin embargo, Dios toma personas así y les capacita para hacer su obra y mostrar su poder y su gloria a través de ellas. Dios no está esperando que vivamos nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Dios espera que nosotros vivamos cada día de nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. A manera de ejemplo, vamos a señalar varios textos aquí en las Escrituras que nos muestran la importancia que tuvo la presencia del Espíritu Santo en el desarrollo de funciones tan especiales como lo fue la palabra que Dios le dio a Zacarías para dársela al sumo sacerdote llamado Zorobabel. Cuando regresaron de la cautividad en Babilonia, entendemos que la ciudad no tenía los recursos, la gente estaba muy desanimada, habían hecho un viaje extremadamente largo y ahora venían, cada quien empezó a pensar primero en su propia necesidad. Sin embargo, Dios trajo una palabra para el sumo sacerdote Zorobabel y le dice en Zacarías 4:6, leemos que le respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra que Dios hace no la deposita en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad o en nuestra habilidad. Lo que Dios va a hacer y donde Él se va a glorificar es en nuestra debilidad y a pesar de nuestra incapacidad.
pero al tener la disposición y ponernos en sus manos, al tener ese espíritu dispuesto para Dios, un corazón, un anhelo de servirle, entonces el Espíritu de Dios toma a esas personas para que cumplan su llamado, su propósito en la voluntad de Dios. Otra persona que realiza una obra sumamente importante es Juan el Bautista, especialmente porque él abre el camino para la venida de nuestro Señor. Y en Lucas leemos en el capítulo 1, el versículo 15, donde dice que este niño iba a ser grande, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Será grande delante de Dios, no grande en estatura. Juan llegó a ser un hombre grande a los ojos de Dios porque dispuso su corazón para cumplir el llamado que Dios le había hecho. No tuvo gloria, no tuvo honra, murió joven, fue decapitado, pensando en los últimos momentos de su vida como que hubiera fallado y hubiera fracasado. Sin embargo, Jesús dijo que no había otro hombre mayor que Juan el Bautista. Y el caso específico de él, que es muy especial, dice, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Jesús, en el inicio de su ministerio, fue al desierto para ser tentado, pero el Evangelio dice que regresó con el poder del Espíritu Santo. La primera vez que Jesús fue a la sinagoga, se le dio a leer el libro, donde dice en Lucas capítulo 4, 18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para anunciar buenas noticias a todos los quebrantados de corazón. El inicio del ministerio de nuestro Señor está sellado por el poder del Espíritu Santo. Y durante todo el ministerio que Él realizó y todos los milagros que hizo, fue a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos el testimonio de Pedro en casa de Cornelio, que él resume el ministerio de Jesús en Hechos 10:38. Y el apóstol Pedro dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Aquí vemos que Pedro atribuye todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, señales, milagros, a que Dios había derramado abundantemente de su Espíritu Santo y del poder de Dios. Esa presencia del Espíritu Santo fue lo que el Señor le dijo a los discípulos que esperaran en Hechos capítulo 1. Ellos estaban preguntando cuáles eran las señales de la venida del Señor, y Él les dice, olvídense de las señales, ustedes van a recibir poder y me serán testigos. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que yo derrame aquello que está escrito. Así que de la Pascua al día del Pentecostés, 50 días después, el Espíritu Santo vino, según el libro de los Hechos, capítulo 2, con un gran estruendo, y los apóstoles tuvieron, y todas las personas que estaban allí, tuvieron un encuentro maravilloso con el Espíritu Santo. Hechos 2:4 nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y tuvieron una experiencia sobrenatural como hablar en otras lenguas, en otros idiomas que ellos no conocían. Y cuando se le preguntó a los discípulos qué era aquello, qué era eso que estaba pasando, porque nadie se podía explicar eso, entonces el apóstol Pedro tomó la palabra y explicó que aquello que el Señor había cumplido en el inicio de la iglesia, visible públicamente, era una promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel. Esto lo leemos en Hechos 2 del 16 al 18. Y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo. Más adelante el apóstol Pedro señala que esa promesa no solamente era para ellos, no solamente es para ustedes, sino para todos nosotros, los que están lejos, para nosotros y nuestros hijos. Es una promesa que incluye la vida de nuestros hijos. Dice, los jóvenes verán visiones, tendrán sueños, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones,
y derramaré de mi espíritu y profetizarán. Al llegar el momento que vivimos en la historia, para Dios no es ajeno las dificultades, los problemas, la obra que el enemigo ha hecho a través del tiempo y donde también ha adquirido el entendimiento, el conocimiento para oponerse más a la iglesia. Entonces hoy encontramos que tenemos un tiempo, en las Escrituras dice, tiempos peligrosos. Pablo le escribe una carta a Timoteo, en la segunda carta, y le dice, capítulo 3, verso 1, debes saber, debes estar informado, enterado, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y describe el carácter de los hombres que al apartarse de Dios endurecen sus corazones y empiezan a realizar obras contra Dios. Habrá hombres amadores de sí mismos. Por ahí empieza, por el egoísmo. Después dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es que el apóstol señala a través de estas escrituras, los tiempos van a ser peligrosos porque el pecado toma una acción de corrosión, de corrupción, que se desarrolla un proceso que no se puede frenar, no se puede detener. Es como cuando algo se está echando a perder, una fruta, algo que quede fuera del refrigerador, se empieza a descomponer, ya entró en un proceso. Aunque se ponga en el refrigerador, lo que sea, ya tiene un proceso de descomposición. Y este proceso de corrupción del pecado degrada y rebaja al ser humano. Lo hunde en pasiones, en vicios que denigran su persona, denigran su calidad como ser humano y su moral, su ética, todo se echa a perder porque el pecado corrompe lo más profundo del ser humano. Y no hay una forma de detener, de frenar este proceso. Lo peor que estamos viviendo nosotros en este tiempo es que somos testigos, que aquello que es contra la naturaleza, aquello que va contra los principios morales, éticos, biológicos, hoy se pretende, porque hay una agenda oscura, imponerlo a toda la sociedad. Vivimos un momento en la historia donde el mal no solamente se está cometiendo en un lugar oscuro y apartado, sino que ahora públicamente se manifiesta, pero no solamente para dar un ejemplo de exhibición, sino para imponerse a toda la sociedad. Este es el momento tan peligroso que nosotros estamos viviendo y que solamente Dios puede resolver esta situación. Y vamos a ver cómo es que Dios lo puede resolver, porque la solución de Dios ya la tenía Él preparada. Esto no ha tomado por sorpresa a aquel que todo lo sabe, aquel que venció en la cruz al mundo, a las tinieblas y al pecado. Leeremos en Isaías 59, 19, la segunda parte donde dice, vendrá el enemigo como un río desbordado, como un río que arrastra, un río que lleva destrucción y que hace un sonido terrible, intimidante, pero dice que el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. En la guerra se levantan las banderas. En la antigüedad, al encontrarse los ejércitos, se llevaban banderas para organizar a los ejércitos. Y al levantar la bandera era el llamado para que los soldados se reagruparan y avanzaran en esa dirección. Se levanta una bandera para reunir a todos los soldados y que ellos se concentren en ese punto para poder luchar. Así que el Espíritu de Dios en este tiempo es la respuesta de Dios y ese grupo que pueda responder al llamado del Espíritu Santo. Pensar que es toda la iglesia la que va a responder no sería, solamente sería ideal, pero no sería real.
no es exactamente lo que ocurre hoy en el momento que vivimos. La obra que el Espíritu Santo hace, la hace con aquellos que son una especie de remanente, aquellos que se mantienen fieles a Él, que han perseverado, que han dispuesto su vida, su corazón para el Señor. Ese grupo es el que permanece fiel y comprometido. El libro del Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto marca una gran diferencia entre los santos aprobados por Dios y aquellos que viven en el mundo y que están bajo la influencia de la oscuridad o son amigos del mundo, porque el mundo favorece el egoísmo. Ya lo vimos, por eso los tiempos son peligrosos, porque los hombres son amadores de sí mismos. Y el contraste que nos da el libro de Apocalipsis habla de personas que son capaces de negarse a sí mismos por amor al Señor, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Y podemos decir, todos son llamados, pero pocos son escogidos. El mensaje es para todas las personas. El llamado de Dios es para que las personas se vuelvan a Él, para que lo reconozcan y especialmente reconozcan la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él habla en la parábola del sembrador, se siembra la semilla, se trata de sembrar la semilla en el corazón de las personas, pero dice que cayó junto al camino. Este es el primer grupo de personas, aquellos que tienen una vida, en este momento escuchan las Escrituras, pero dice que la semilla fue hollada. Cuando leemos los evangelios en paralelo, nos damos cuenta que la semilla fue hollada, menospreciada, pisoteada y por eso no dio fruto. La segunda cosa que señala también esta parábola es que el enemigo tiene un acceso directo al corazón de estas personas, porque luego que reciben la palabra, el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, dice el Evangelio. Así que tenemos ahora una situación donde hay personas que están oyendo la palabra, pero tal como la oyen, también les es robada de sus corazones, porque de alguna forma el enemigo tiene un acceso directo hasta el corazón. El otro grupo, dice el Evangelio, que son aquellos que fue sembrado entre pedregales. Habla de que en ese terreno habían muchas piedras. Las piedras representan los pecados, los aspectos duros en nuestro corazón que impiden que la palabra crezca. Y estos oyen, incluso oyen con alegría, reciben con gusto, pero cuando viene una prueba y cuando hay un momento de tensión, o vamos a decir que se pone en evidencia la fe, muchas personas entonces se retractan, se echan para atrás y mejor deciden hacerse pasivos y no comprometerse con el Señor. En el momento de la prueba tropiezan y se apartan de la fe. El otro grupo lo señala el Evangelio entre espinos. Son las personas que tienen muchas situaciones que no dejarán que la palabra crezca. Los espinos, cuando se explica la parábola, dice que ahogaron la palabra de Dios y son los afanes, los placeres, el engaño de las riquezas que no deja crecer la palabra de Dios. He conocido personas que están siempre muy ocupadas, primero para el trabajo y después para el placer. Así que no tienen tiempo para Dios. Si quisieran, dicen ellos, yo sí quisiera, pero estoy muy ocupado por el trabajo. Después de eso dicen, no, es que ahora estoy muy cansado del trabajo y necesito descansar. Así que su vida transcurre entre el trabajo y el placer. Y aunque son conscientes de la existencia de Dios, del culto que le deben dar a Dios, sin embargo, son muy pasivos en cuanto a tener un compromiso real con el Señor. Por último, tenemos la buena tierra. Representa a los verdaderos cristianos, aquellos que reciben la palabra, la atesoran, la valoran, la aprecian, la guardan en el corazón. Y estos son los que con paciencia, con un corazón bueno y recto, dan fruto con perseverancia. Estos son los únicos que podrían responder al Espíritu Santo, tal como dice el Apocalipsis,
En cada uno de los mensajes a la iglesia dice, escucha lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que escuche. Aquellos que han sido, digamos, de alguna manera distraídos, apartados, desviados del Señor, ellos no tendrán en su momento la capacidad de respuesta para el llamado del Señor. Su corazón puede estar demasiado frío, demasiado alejado del Señor, demasiado involucrado en los asuntos del mundo, que no tendrán la oportunidad de responder al Señor en el momento que Él levante bandera, en el momento que Él haga el llamado para frenar este proceso de corrupción, levantar el estandarte de nuestro Señor, el nombre de Jesús en alto, y que muchos puedan ver a través de este mensaje la salvación que el Señor ofrece. Cuando el Espíritu Santo viene, Él va a guiar a la iglesia a la victoria final. Y en las Escrituras hay tres espíritus que contrastan con la obra del Señor. Toda obra de Satanás es contraria. Todo espíritu inmundo viene en contra de la obra de Dios. Pero hay tres que podemos señalar porque es muy notorio el contraste. El primero lo encontramos en el libro de Romanos 8:15. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí, hablando de la relación con Dios, hay un espíritu que produce esclavitud, temor y angustia. Y las personas, aunque quisieran acercarse a Dios, ven a Dios como un ser lejano, molesto, indiferente, caprichoso, incapaz de complacerlo. Por eso es que tienen temor. Y el contraste que hace en el texto dice que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el espíritu que está en nosotros y nos lleva a reconocer a Dios como un Padre tierno, amoroso, capaz de amarnos, perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y darle valor a nuestra vida. Y es más, usarla para su voluntad, santificarla para sus propósitos como un vaso de honor y de gloria. Aquí nos hace muy claro un contraste, un espíritu de esclavitud que produce temor para acercarse a Dios con el Espíritu Santo, que es el espíritu de la adopción que nos lleva a mantener una relación con Dios en calidad de hijos, pero no solamente hijos, sino hijos amados. Así es como todos los hijos de Dios se deben sentir delante de nuestro Padre Celestial. El otro espíritu que contrasta con la obra del Espíritu Santo lo encontramos en primera carta de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 12, y dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora aquí se menciona un espíritu. No es un espíritu de esclavitud, pero es el espíritu que manipula el mundo. Un espíritu que opera en la oscuridad detrás de los escenarios, pero que trata de controlar, conducir, dirigir al mundo como un sistema para alejarlo de Dios, para impedir el evangelio, lo seduce de tal manera que lo engaña y después lo aparta del Señor. Y aquellas personas que llegan a oír esas voces como canto de sirenas, son seducidos, engañados, su relación con Dios se enfría, no sienten en qué momento se están apartando, aparentemente tienen una iluminación, tienen una especie de relación con Dios que les permite desconectarse de la comunidad local, de la iglesia, son los que dicen me tomaré mi año sabático y se alejan de la comunión, de la relación con el cuerpo. Más tarde el enemigo los podría llevar a negar la fe y a darle la espalda completamente al Señor. Efesios, en el capítulo 2, nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esos vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí nos explica, el apóstol dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Así que hay un espíritu en el mundo que engaña, seduce y aleja finalmente a las personas de Dios. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dijo, Él es el Espíritu Santo, Él es consolador, Él es el Espíritu de verdad que les va a guiar a ustedes a toda la verdad. Ese Espíritu es el que da testimonio en nuestros corazones cuando las cosas son de Dios. Es el que trata de dirigir nuestra vida. Es el que pone un sentir de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios para que nosotros sigamos al Señor. El Espíritu que enfrentamos ahora en este momento, en este año, sin lugar a dudas, ha sido un espíritu de temor. Porque hemos tenido temor en todo el tiempo. Este año 2020 será señalado como un año de temor. Los noticieros, todas las declaraciones de presidentes, de organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud, todas eran noticias de temor. Y la que nos dice la Escritura, lo que le dijo Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este es el espíritu que mora en nosotros. Este es el espíritu de Dios que vive en nuestros corazones. No es un espíritu de temor. Vivimos una pandemia, o lo que se diga que es una pandemia. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y este espíritu es capaz de echar fuera el temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando dice que es espíritu de poder, la palabra poder es en el griego dunamis. Habla de ese poder. Cuando se descubrió la dinamita, pues de ahí tomaron el nombre. Ese compuesto era capaz de causar una explosión tan grande, tan fuerte, tanto daño, que le pusieron dinamita, tomando la palabra del griego, que significa fuerza, poder milagroso, eficacia, capacidad, maravilla, milagro, potencia, poder poderosamente, potestad. Así que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Le da a un hijo de Dios capacidad, fuerza, habilidad, capacidad de responder, capacidad de actuar, la fuerza y el poder para hablar la palabra, para orar por un enfermo, para echar fuera demonios, para enfrentar la oscuridad con la luz y la verdad de su palabra. No es un espíritu de temor, sino de poder. Dice que también de amor. Y Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones precisamente por el Espíritu Santo. El que mora en nosotros, el que vino a vivir a nuestro corazón, en su momento está derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Se requiere que nosotros lo comprendamos, lo veamos y fluyamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Porque el Señor siempre va a obrar en nuestra vida con la palabra para producir ese fruto de amor. Al escribir a los Gálatas, Pablo señala y contrasta en este momento. Casi siempre vamos a encontrar eso en las Escrituras, un contraste entre las obras de las tinieblas y el Espíritu Santo de verdad, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en el capítulo 5, Pablo habla de las obras de la carne. Son evidentes, la descomposición que habíamos mencionado, que hunde a los hombres en toda clase de pecados y actitudes contrarias a Dios, y un espíritu que produce en el corazón de los hijos de Dios un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Él siempre va a estar obrando en nosotros de acuerdo a la palabra para producir un fruto que agrade a Dios, que agrade el corazón de Dios y que sea testimonio al mundo que nos ve. No hay algo que pueda resistir lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Espíritu de poder, de amor y, en tercer lugar, un espíritu de dominio propio. Él es capaz de ayudarnos a ejercer control en nosotros mismos,
nos puede ayudar a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos va a dar la victoria en el nivel personal, íntimo, ante todo conflicto, tentación, ataque de las tinieblas, toda seducción del enemigo. Siempre tendremos el apoyo del Espíritu Santo. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. Y nos dice la Escritura en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el verso 6 nos dice Romanos que el ocuparnos de la carne es muerte, pero ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. Y el verso 14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 14, el que ya habíamos citado, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio, versículo 16, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa presencia que ha venido a morar a nuestra vida es un sello de que Dios tomó nuestra vida para Él. El Espíritu Santo está en el corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, para morar definitivamente, para hacer de nuestro ser su morada, el templo de adoración para el Dios verdadero y para revelarse Él ahí como el que guía, el que sella, el que guarda nuestra vida para Él. Hemos sido redimidos para Dios y el Espíritu es la garantía que ahora le pertenecemos al Señor. Él es Espíritu Santo Consolador. Esa palabra paracletos en el griego se aplicaba a un abogado que no solamente defiende un caso, sino que a la vez consuela y anima a aquella persona que está defendiendo. Él es consolador porque el enemigo es un acusador que culpa y condena a los hijos de Dios. Por lo menos eso es lo que trata el enemigo, pero el que está en nosotros ya le venció. Él es consolador y es también abogado defensor. También es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad y nos va a librar siempre de toda forma de engaño, de error, siempre. Quebrantará el poder de todo yugo para librarnos a Él mientras nosotros tengamos esta disposición de amarle, de seguirle y de hacer su voluntad. La victoria no se va a dar cuando se lanza una moneda al aire, como un asunto de suerte, porque la victoria ya la tuvo el Espíritu Santo. Él acompañó a nuestro Señor, incluso en el momento de la muerte, y después le resucitó de entre los muertos. El Espíritu que dio vida a Jesús para que Él fuera declarado con poder Hijo de Dios, vencedor de la muerte, del pecado, de la oscuridad y de Satanás y de todos sus demonios. No es un espíritu religioso, es un espíritu de adopción que siempre estará llevando nuestras vidas a la comunión íntima con el Padre. No es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es seductor, engañador, pero Él es el espíritu de verdad y está en nosotros, decía Pablo, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. No es un espíritu de temor, no infunde temor, es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos dejará, Él está con nosotros y estará hasta la venida del Señor para asegurar la victoria de Jesucristo en nuestras vidas. Es el espíritu que hoy necesitamos frente a los conflictos, a los retos del momento que vivimos. No es un espíritu pasivo, no es un espíritu de temor, no es un espíritu que se esconde, no es un espíritu que se aparta, es un espíritu que enfrenta la oscuridad de manera frontal. Es un espíritu que lo describe Pablo a Timoteo, de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en nosotros. No hay lugar entonces para el temor, no hay lugar para el espíritu del mundo, no hay un lugar para un espíritu de religiosidad, de temor, de cómo acercarnos a Dios. Lo que tenemos es Dios en la presencia del Espíritu Santo
morando en nuestros corazones. Él te dará la fuerza, el poder, la capacidad para enfrentar los retos que tú cada día, donde vivas, donde trabajes, tengas que tomar, tengas decisiones que tomar, tengas retos que enfrentar, luchas. Él estará contigo para darte la victoria siempre en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Pidamos al Señor que nos llene de su presencia, nos llene de su Espíritu Santo. Es la promesa para nosotros y para nuestros hijos. Es el don del Espíritu, el regalo que viene a morar en nuestros corazones. Y se nos manda en las Escrituras que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que pidamos con humildad en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por enviar tu Espíritu Santo, por darnos que el Consolador more en nuestros corazones, que viva en nosotros, que podamos ser llenos de su presencia. Y oramos hoy, ser llenos de este Espíritu de luz, de verdad, de este Espíritu Santo Consolador que nos va a guiar a toda la verdad. Este Espíritu que es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que ha venido para sellar la victoria de Jesucristo en nuestros corazones. Es el que nos guarda y nos guardará hasta la venida de nuestro Señor. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Diluye de nuestro corazón toda seducción del mundo. Disipa de nuestra vida toda obra de oscuridad y danos el ser llenos para dar un fruto abundante y para tener una victoria día a día que honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro que tu presencia, tu favor, tu bendición esté con cada uno de nosotros y que vivamos en esta victoria que tú compraste, Señor, con tu vida en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos y enviando tu Espíritu Santo para sellar tu victoria en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, que hoy estamos unidos de corazón, clamando que este espíritu de poder, de amor y de dominio propio dirija nuestra vida en este momento de la historia. En el nombre de Jesús, que así sea y que hasta su venida seamos hallados fieles, amando y sirviendo a nuestro Señor y haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga a ti, bendiga tu casa, tu familia, la obra de tus manos, te guarde de todo mal. Así sea para la gloria del Señor. Amén.